Hola, espero que estén muy bien. En este video les quiero explicar algunos de los aspectos fundamentales de las salidas alternativas en el procedimiento penal. Las salidas alternativas son dos: la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios, ¿ya? Y básicamente hay que comprender que el Código Procesal Penal establece una forma posible de llevar adelante la investigación y luego puede haber un juicio oral, que es en general lo que hemos visto hasta ahora. Pero también ustedes saben que en muy escasas oportunidades en la práctica eso sucede de esa manera, y la mayor cantidad de casos se resuelve de otra forma. Puede ser porque el fiscal decida no llevar adelante la investigación a través de alguna facultad discrecional, ¿no es cierto? Pero también puede ser que el fiscal decida terminar este caso por algún procedimiento distinto, diverso al del juicio oral, pero que siga siendo un juicio, como vamos a ver esta misma semana, por un procedimiento abreviado o por procedimientos simplificados monitorios. Pero tiene una tercera alternativa, y la tercera alternativa es terminar el caso con una salida diferente a la de un juicio y a la decisión sobre la absolución o condena de una persona, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que se representa acá del mensaje del código, de que por una parte los sistemas de justicia criminal tienden a estar obligados a manejar grandes volúmenes de casos y por lo tanto a dar soluciones distintas porque no hay recursos suficientes para hacerse cargo de todo, pero también con otro aspecto muy relevante que tiene que ver directamente con las salidas alternativas y que es con lo que se señala en este otro párrafo, ¿ya? Que dice que fundamentalmente las penas privativas de libertad en el caso chileno no resultan socialmente inconvenientes para la multiplicidad de casos porque tienen problemas asociados más que beneficios, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y además en atención a los derechos de las víctimas, puede ser necesario o pertinente no dar fin a una investigación criminal a través de un procedimiento, un juicio del tipo que sea, una condena, sino que más bien tomar otras decisiones que nos permitan hacernos cargo de otros intereses, ¿ya? Por lo tanto, las salidas alternativas, si bien tienen en alguna medida un objetivo de racionalizar y hacer eficiente el recurso, en mayor medida su objetivo es este, es dar una respuesta distinta, más útil a un conflicto, tanto desde el punto de vista de los intereses del imputado como de la víctima, como de la sociedad. Por eso mismo, la idea es que las salidas alternativas se lleven adelante, ojalá en etapas más bien tempranas del procedimiento y no hacia el final, porque nos podemos ahorrar todo ese tiempo en que se mantuvo una investigación, ¿no es cierto?, abierta, sin tener como un objetivo demasiado claro en estos términos. Pero también permiten, y como vimos en las clases anteriores, una salida alternativa, a lo mejor limitar también el uso de la prisión preventiva porque se da una solución distinta y se termina el procedimiento con respecto a una persona, ¿ya? Eh, las dos salidas alternativas que están contempladas en el código tienen fundamentos muy distintos, ¿ya? La suspensión condicional del procedimiento es una decisión política criminal, más bien que está pensada en los intereses del imputado y de la sociedad, ¿ya? Y los acuerdos reparatorios están más bien orientados a satisfacer intereses de las víctimas directas del delito, bueno, y también del imputado, ¿ya? Eh, como vamos a ver luego, como la reparación no ha sido tradicionalmente en nuestro procedimiento, o no había sido hasta el Código Procesal Penal, un elemento relevante, incluso una de las primeras reformas, el año 2002, al Código Procesal Penal, quiso fortalecerla, ya con la obligación del artículo, establecido en el artículo 6, de promover para los fiscales acuerdos patrimoniales que faciliten la reparación del daño, ¿ya?
no hay, por lejos no es la medida más utilizada, porque además hay muchas restricciones legales, como vamos a ver, pero igual la idea del código y esta reforma posterior es tratar de promoverlo, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero la suspensión condicional del procedimiento. Ya está establecida en los artículos que acá se indican. Tiene como antecedentes otras instituciones en el derecho comparado, tanto el probation como el Código Modelo o la Ordenanza Procesal Alemana. A lo que voy es que es una institución que no es nueva para nosotros, pero no es nueva en el rango de los procesos penales comparados, y está destinada básicamente a un nivel de criminalidad mediana, con un imputado que tenga bajo compromiso delictual, y la idea aquí es evitar el efecto criminógeno que pueda tener el proceso penal y eventualmente la privación de libertad de una persona. ¿Ya? La decisión aquí es decir que pese a que haya un juicio, un procedimiento que se puede llevar adelante y eventualmente obtener una condena, la verdad es que por las circunstancias particulares del imputado es mejor y más conveniente, tanto para él como para la sociedad, darle una segunda oportunidad, si se quiere, ¿ya? Y no llevar adelante un procedimiento con respecto a él, pero sí establecer una serie de consecuencias que van a tener que ser cumplidas por esta persona para efectos de entender que el conflicto se acabó y que el sistema va a cerrar su caso, ¿ya? Ahora, los requisitos de la suspensión condicional tienen que ver algunos con el delito, otros con la persona imputada, y además tiene que haber un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado. Ya aquí el acuerdo fundamental es entre el Ministerio Público y el imputado, a diferencia de los acuerdos reparatorios. En relación a las características del delito y por las razones que yo les mencionaba, se trata, como señala el artículo 237, letra A, de delitos en que la pena que pudiera imponerse al imputado en el evento de una sentencia condenatoria no excediere de 3 años de privación de libertad. ¿Ya? Esa es una evaluación que hay que hacer y proponer en concreto, que eventualmente de esta persona ser condenada por las circunstancias, no habría una pena mayor a 3 años de privación de libertad. ¿Ya? Ahora, el año 2015 se modificó, se incorporó el inciso sexto a este artículo, cuando hay determinados delitos de gravedad que se indican ahí. Esta obligación no es autónoma del fiscal, sino que tiene que someterla a la aprobación del fiscal regional. Ahora, en relación a las características del imputado, el imputado no tiene que haber sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, ¿ya? Ese es el requisito. En el proyecto original se establecían otro tipo de requisitos con una evaluación de prognosis de reiteración o de culpabilidad, pero eso se eliminó, ¿ya? Pero sí se mantuvo esta regla más bien objetiva de que se trate de una persona que no haya sido condenada anteriormente por crimen o simple delito, y además, y esta fue una modificación que se introdujo el año 2008, que no tuviera una suspensión condicional del procedimiento en el momento de verificarse los hechos que trata el proceso para definir, ¿ya? Como ven, ambas tienen que ver con esta idea de que es una persona que no está vinculada de una manera sistemática al sistema de justicia criminal, porque no presenta una historia y por lo tanto la idea de fondo es que, bueno, que no vaya a hacer que el proceso vaya a iniciar una carrera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a estas personas con estas características se les ofrece una salida alternativa. En relación al acuerdo, el juez de garantía es el que tiene que decretar la suspensión condicional del procedimiento, habiendo un acuerdo entre el fiscal y el imputado, ¿ya? La suspensión condicional del procedimiento es una decisión político-criminal del fiscal que se la ofrece al imputado, pero el imputado es libre de aceptarla o no. Tiene que ser voluntaria, ¿no es cierto? Porque siempre el imputado va a tener derecho a un juicio, y como les decía, el juez la tiene que decretar. Ahora, con respecto a la voluntariedad del imputado, el imputado siempre puede negarse, ¿ya? Pero, ¿qué significa voluntariedad? Esa es la pregunta fundamental acá, ¿ya? Porque pudiera pensarse, por ejemplo, que
el proceso penal y las consecuencias que pudiera tener este son suficiente coacción psicológica para que el imputado se sintiera amenazado y por lo tanto esa voluntariedad no se manifestara, ¿ya? Pero en el fondo yo considero que la voluntariedad tiene que ver con que en el contexto y dándole las opciones al imputado y la información requerida se satisface, ¿no es cierto?, cuando esa opción es libre, ¿ya? Ahora, el no implica reconocimiento de responsabilidad. Cuando una persona accede a ir a una suspensión condicional del procedimiento, no implica que esté reconociendo responsabilidad. La voluntad solamente tiene que ver con aceptar la salida alternativa que se le está ofreciendo, ¿ya? Se acepta la salida, se aceptan las condiciones y se acepta el plazo, ¿ya? Y se acepta cuando hay un acuerdo y luego cuando se lleva adelante la audiencia ante el juez de garantía, ¿ya? Y la presencia del defensor es un requisito de validez de la audiencia. La autorización judicial es muy relevante porque tanto es relevante para decretar la suspensión condicional como para fijar específicamente cuáles van a ser las condiciones que se van a imponer en esta etapa de suspensión y luego además cuál va a ser el plazo que se va a definir para que se tengan que cumplir estas condiciones, ¿ya? El juez tiene que controlar los requisitos legales de procedencia, ¿ya? Que el acuerdo sea voluntario además, pero no controlar el mérito de la decisión. La decisión es una decisión político-criminal del fiscal y del imputado, ¿ya? Debe escuchar al querellante o a la víctima si concurren a la audiencia, pero la posición del querellante o la víctima no obliga al juez a tomar la decisión, ¿ya? Y es muy importante que se realice un control de voluntariedad exigente porque la persona está aceptando condiciones que en caso de no cumplirse, cuando vamos a ver si es que la suspensión condicional no se cumple, todo esto vuelve al track normal de un procedimiento y por lo tanto es muy importante que la persona entienda a lo que se está comprometiendo, ¿ya? Y básicamente, como señalábamos anteriormente, tiene que ser en un contexto de conocimiento de sus derechos y que no sea coaccionado. Es una decisión completamente libre en el contexto de la libertad que tienen las personas para tomar decisiones con los estímulos que existen, ¿ya? Más bien yo tendería a presentarlo como una decisión estratégica. Yo puedo incluso, por decirlo así, ser inocente, pero decidir estratégicamente que lo que más me conviene es eventualmente aceptar una suspensión condicional por los costos que tendría un juicio, por lo largo que es, etcétera, ¿ya? Entonces, la voluntariedad tiene con eso, tiene que ver con que en un ambiente ajeno a presiones y conociendo mis derechos, yo como imputado acepto esta decisión, por supuesto, garantizando todos los elementos del debido proceso y que el sistema no actúe de manera arbitraria con determinado grupo de personas. Ahora, ¿cómo es el control de los requisitos que exigen valoración jurídica de parte del juez? Tiene que verificar la razonabilidad de lo que se le está presentando. Como el juicio es que sea un delito que eventualmente de ser condenado no va a tener una pena de más de 3 años, esa construcción que presenta el fiscal tiene que ser razonable. Y eso es lo que tiene que tener plausibilidad dogmática, por decirlo así, y eso es lo que el juez tiene que considerar. Y debe rechazarla cuando es manifiestamente errónea o muy dudosa, y los invito a observar lo que ocurrió en el caso Farmacias, en su minuto, cuando se revocó una suspensión condicional del procedimiento justamente, o no se autorizó justamente por esta razón, ¿ya? Porque el juez consideró que la pena que arriesgaba sería eventualmente mucho mayor y por lo tanto no se llevó a lugar. Ahora, en el procedimiento, como la mayoría de las actuaciones jurisdiccionales que se llevan adelante en la etapa de investigación, es en una audiencia, y esta audiencia es desde la audiencia de formalización hasta la audiencia de preparación de juicio oral,
puede pedirse una audiencia específica también, o sea, se puede discutir en estas audiencias, pero además se puede solicitar una audiencia específica y también se puede discutir en el procedimiento simplificado, ¿ya? Aunque, como señalaba, es conveniente que ojalá se lleve adelante esta discusión y esta decisión en etapas iniciales. Se puede solicitar verbalmente o por escrito, y en la audiencia tiene que estar el Ministerio Público, el defensor, si es que pueden también estar el creyente y la víctima porque tienen derecho a ser oídos, ¿ya? Ahora, en relación a las condiciones, ¿de qué se trata? Esto se trata que se suspende el procedimiento por un tiempo, ya que no puede ser inferior a 1 año ni superior a 3, de acuerdo a la legislación, y en tiempo en el cual el imputado tiene que cumplir con ciertas condiciones, ¿ya? Las condiciones están establecidas en el artículo 238, define algunas, ¿ya? Pero el año 2005 se incorporó la letra H, que abre, ¿no es cierto?, la posibilidad de las condiciones a cualquier otra condición que resulte adecuada en consideración de las circunstancias del caso. Por lo tanto, hay ciertas condiciones, van a ver ustedes, que tienen que ver con el beneficio a la víctima, con la libertad, pero el código abre la posibilidad a que cualquier condición pueda, que sea atingente, ¿no es cierto?, pueda imponerse, ¿ya? El juez de garantía puede imponer una o más condiciones, y el juez tiene que también evaluar al momento de imponer las condiciones que tengan sustento, que sean razonables, que puedan ser cumplidas y que sean idóneas, porque ya como señalabas y como vamos a ver en lo que sigue, de no cumplirse las condiciones en este plazo entre 1 año y 3, el efecto es que se revoca y el procedimiento sigue su curso, ¿ya? Se pueden hacer modificaciones de condiciones durante el procedimiento, pero también en audiencia el imputado tiene que estar siempre de acuerdo y puede retractarse. En general, las más utilizadas son las que son menos demandantes por parte de los imputados, en términos generales. Y se lleva en la suspensión condicional del procedimiento, queda registrada en un registro reservado al que puede acceder la víctima, un registro del Ministerio Público, ¿ya? Es muy importante que las condiciones vengan aparejadas de un sistema de supervisión y control para que no se deslegitimen, ¿ya? Y por lo tanto sean realmente medidas que vayan a resolver el conflicto y no solamente a descongestionar el sistema de casos. En relación a los efectos, la suspensión condicional tiene efectos inmediatos y efectos mediatos. En lo inmediato suspende la persecución penal, ¿no es cierto? Así lo dice su nombre, suspensión condicional del procedimiento. Suspende por un tiempo hasta que eventualmente se cumplan las condiciones o se revoque. Se suspende el plazo de 2 años para hacer la investigación, no se reanuda el curso de la prescripción, y el imputado queda sometido a las condiciones. Los efectos inmediatos, si es que se cumplen las condiciones y no fue revocada, se extingue la acción penal, así que el efecto de cumplir una suspensión condicional tiene aparejados los mismos efectos del cumplimiento de una condena, ¿ya? Y no extingue acciones civiles, pero si hay indemnización, sí se puede imputar a una suma, si es que esa hubiera sido la condición que se haya llevado adelante. Ahora, ¿qué pasa si es que no se cumplen las condiciones o si el imputado es objeto de una nueva formalización por hechos distintos? El Código autoriza a revocar la suspensión condicional de procedimiento tiene el incumplimiento de las condiciones, el requisito es que sea de manera grave y o de manera reiterada. En cualquiera de esas posibilidades puede darse lugar a la revocación de la suspensión condicional. Si se cumple de manera grave o de manera reiterada, puede revocarse. O que mientras está cumpliendo una suspensión condicional del procedimiento, es objeto de una nueva formalización por hechos distintos, ya la misma persona, y por lo tanto también se puede revocar. Hay una serie de cuestiones específicas con respecto a este elemento que vamos a ver, los podemos discutir en la clase, pero en relación a este requisito, que son las que se mencionan ahí en el PowerPoint, ¿ya? Y en la audiencia de solicitud de revocación, el juez de garantía puede mantener la suspensión condicional, puede revocarla, o eventualmente puede decidir cambiar las condiciones, ¿ya? Un elemento muy importante es lo que se establece en el artículo 335, que dice en relación que ningún
tipo de información acerca de una suspensión condicional que se hubiera decretado en el procedimiento de haberse revocado puede ser ventilada luego ante el Tribunal Oral en lo Penal. Eso es para cautelar la imparcialidad, ¿ya? Porque el Tribunal Oral en lo Penal, porque básicamente el haber accedido a una suspensión condicional no implica reconocimiento de responsabilidad, ¿ya? Y por lo tanto no puede tener como consecuencia ni siquiera el riesgo de que ello sea valorado así en un eventual juicio, si es que se revocó una suspensión. Ya, así que el artículo 335 avala esta cautela de imparcialidad, ¿ya? Eso en relación lo más básico con respecto a la suspensión condicional. Los acuerdos reparatorios tienen una lógica distinta, ¿ya? Y recogen lo que ha sido en el derecho internacional y en legislaciones comparadas un elemento que, ha estado de vuelta con fuerza en las últimas décadas como objetivos del proceso penal, que tiene que ver con la reparación de la víctima, ¿ya? Es una novedad para nosotros en nuestro sistema, pero es una novedad que tiene sus límites porque tanto la reparación como la satisfacción de los intereses particulares de las víctimas no está a la misma altura que los intereses de persecución generales del Ministerio Público en relación de los intereses de la sociedad, ¿ya? Entonces, los acuerdos reparatorios significan un gran avance en términos de incorporar los intereses de las víctimas específicamente a través de la reparación, pero todavía en Chile en un espacio más o menos limitado, ¿ya? También la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente ha intentado incorporar elementos de reparación que tampoco han sido muy exitosos porque la lógica del sistema no funciona demasiado en esos términos, ¿ya? El acuerdo reparatorio básicamente lo que reconoce es que hay un conflicto en que puede ser mejor resuelto si es que la víctima y el imputado acuerdan una forma de reparar, esa reparación se lleva adelante y por lo tanto se acaba el procedimiento, ¿ya? Por lo tanto, acá, donde en la suspensión condicional el acuerdo relevante era entre el imputado y el Ministerio Público, acá el acuerdo relevante es entre la víctima y el imputado, ¿ya? El consentimiento tiene que ser libre y en pleno conocimiento de los derechos. Para llegar a este acuerdo, la presencia del defensor no es un requisito de validez como lo es en la suspensión condicional del procedimiento, pero tampoco lleva un reconocimiento de responsabilidad. O sea, si se acuerda un acuerdo reparatorio que después no se cumple, eso también es una información que no puede llegar a conocimiento posteriormente si es que esto llega a juicio con la misma regla del artículo 335, ¿ya? La reparación, el acuerdo no está descrito qué tipo de reparación, y pese a que en general se tiende a asociar una reparación con una suma de dinero o con la devolución de algo, eventualmente la forma de reparar está abierta y pueden haber diversas maneras de reparar, desde hacer algún tipo de trabajo, desde comprometerse a realizar determinadas actividades, reconocimiento de responsabilidad de manera pública, perdón, etc. La reparación no es solamente una suma de dinero, ¿ya? Ahora, ¿en qué categoría de delitos? Como les decía yo, estos acuerdos reparatorios están limitados a un cierto espectro de delitos de criminalidad menor y que además suponen que hay una afectación más directa a las víctimas, ¿ya? Y el código señala 3, dice que solamente cuando el bien jurídico, cuando el delito recae son sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, y ahí vamos a ver en la clase, pero se discute si es que hay delitos pluriofensivos, si se consideran solo patrimoniales o no, pero esa es la definición del código, bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, lesiones menos graves, que también ahí vamos a discutir, si es que se corresponde a la definición del Código Penal de lesión menos grave, o pudiera haber un espacio más abierto para comprender la gravedad de la lesión para efectos de poder ser resuelta por un acuerdo reparatorio, y delitos culposos. Solamente en estas tres categorías de delitos pueden las partes acordar un acuerdo reparatorio. El juez puede no dar lugar a un acuerdo reparatorio, a su vez, porque el juez también, ¿no es cierto?, es el que lo tiene que aprobar en tres situaciones, y estas son cuando se trate de hechos diversos a las categorías de delitos que autoriza el acuerdo reparatorio, las tres categorías que acabamos de mencionar, cuando el consentimiento no aparezca prestado de manera libre, ¿no es cierto?, y además el código establece que si el juez considera que hay un interés público prevalente en la persecución, tampoco lo tiene que permitir,
Y el interés público prevalente, el artículo 242 lo ejemplifica, pero no lo limita, especialmente cuando hay reiteración de hechos como los que se investigaren, ¿ya? Y aquí la idea básicamente es evitar que el sistema se abuse por una persona que habitualmente comete delitos, pero este límite, como les digo, es una orientación, es un ejemplo, pero el juez también podría no aprobar un acuerdo reparatorio porque considere que hay un interés prevalente diverso a este, ¿ya? Y habrá que fundamentar cuál es ese interés prevalente. Ok. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos del acuerdo reparatorio, los efectos penales, una vez que se cumplen o se garantizan las obligaciones, hay sobreseimiento definitivo, ¿ya?, del acuerdo reparatorio, y si es que eso ocurre, se extingue la acción penal. Y efectos civiles, se puede eventualmente pedir el cumplimiento incidental ante el juez de garantía sobre la obligación reparatoria que hay en el acuerdo, pero no puede ser dejado sin efecto por ninguna acción civil. Ahora, en cuanto al procedimiento y la oportunidad, igual que en la suspensión condicional, el acuerdo reparatorio puede ser acordado desde la formalización de la investigación hasta la audiencia de preparación del juicio oral, o puede ser solicitada en una audiencia especialmente destinada al efecto o en el procedimiento simplificado, y también estos acuerdos reparatorios quedan registrados en un registro reservado del Ministerio Público al que tiene acceso la víctima, ¿ya? Entonces, estos son los elementos básicos de estructura de cada una de estas salidas alternativas. Y la idea fundamental que me interesa que se les quede en la cabeza es que son formas diversas de solución de conflictos que muchas veces permiten dar una respuesta mejor al sistema y evitar que el sistema cause más daños que beneficios, ¿ya? Y por otra parte, y específicamente en relación a los intereses de las víctimas, es una excelente oportunidad para que las víctimas del caso concreto reciban una reparación, ¿ya? Y por lo tanto, y esa es mi opinión, debería ampliarse el rango de delitos en los que puede llevarse adelante específicamente a los acuerdos reparatorios. Eso, así que estén muy bien.